realizados en materia de educación. Bien, seguimos avanzando con otro tema. Un 74,3% de los chilenos no confía en que el gobierno pueda resolver sus problemas en salud. Así lo demuestra una encuesta realizada por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Bueno, es parte de lo que muestra. Queremos conocer más respecto a lo que piensan las personas, la ciudadanía sobre este tema. Estamos con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud y también académico de este establecimiento. ¿Qué tal, Manuel? Muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 24. Encantada por la invitación, Andrea. Bueno, mencionaba yo una de las cifras, ¿no? 74,3%, ninguna confianza. 8,5% solamente dice tener mucha confianza respecto a de qué manera el gobierno puede hacerse cargo de los problemas de salud del país. ¿Esto se entiende como algo particular en el tema de la salud o uno tiene que entenderlo en el contexto donde hay una crisis ya evidente de confianza en prácticamente todas las instituciones? A ver, aquí se mezclan dos cosas. Primero, hay una crisis de confianza generalizada en nuestro sistema institucional, político, ejecutivo y parlamento. Y segundo, tenemos una encuesta previa que evaluó muy mal al sector salud en general, una nota 3,5 respecto a la experiencia cotidiana de atenderse en los hospitales, consultorios, los temas de las listas de espera. Esta mezcla resulta ser explosiva o dramática para el sector salud, porque al final, por lo tanto, se extiende al sector salud público-privado el que no se confía ni que se van a resolver los problemas del sector público, ni tampoco los problemas del sector privado. Particularmente nosotros además preguntamos sobre instituciones públicas y privadas a las cuales le asigna más confianza. La que en realidad tiene el mayor número de confianza, que igual está en un 30% que es relativamente bajo, igual es bastante bajo, son las clínicas privadas, lo que se entiende como que probablemente la aspiración tanto de los usuarios del sector privado, pero también de los usuarios del sector público, es que frente a la mala calidad de servicio que hoy día estamos recibiendo, la gente aspira a creer que en el sector privado prestador, clínicas, centros ambulatorios privados, se obtendría una mejor calidad de atención de la que hoy día están recibiendo los beneficiarios mayoritariamente del FONASA. Ahora, no obstante eso, en el segundo lugar aparece FONASA, con un 19, y tanto % de confianza. Esto porque a diferencia de las ISAPRES, que vienen en tercer lugar, no discriminan por factores de riesgo, no castigan al adulto mayor por un mayor precio, reciben a todas las personas, y por lo tanto ahí hay una valoración de lo que es el FONASA en cuanto a la seguridad social. No obstante, los hospitales públicos y los consultorios de atención primaria están a la cola de la credibilidad y confianza por la mala calidad de servicio. Por lo tanto, el punto es que aquí nadie se salva, nadie puede sentirse ganador, ni sector público o privado, y nos llama esta encuesta, porque lo que no se mida en calidad no se puede mejorar, nos llama a trabajar unidos, sector público, sector privado, FONASA y SAPRE, en ir mejorando con acuerdos y no con tanta conflictividad y confrontación los problemas que para los chilenos son tan apremiantes. Manuel, esa percepción que existe, que es negativa, como decíamos, para el sector público y privado, ¿es una percepción que se condice con la realidad? Lo pregunto porque si uno ve lo que eran, por ejemplo, algunas de las medidas que se han tomado, ya se han comenzado a implementar desde el gobierno respecto a los temas de salud, hay mucha gente que ni siquiera sabe que ya están implementadas. ¿Hay un problema ahí de desinformación que también hace que haya ahí una percepción negativa? Yo creo que la desconfianza y falta de credibilidad afecta a la comunicación, porque tal como tú muy bien señalas, dos ejemplos, la ley Ricarte-Soto y la ley del Fondo de Medicamentos para Pacientes Crónicos, que se implementó solo en el sector público. La Ricarte-Soto, cuando se entre en implementación en 90 días más, va a beneficiar a FONASA y SAPRE. Es una ley que ya está aprobada en el Parlamento, claro. El fondo se aprobó el año pasado. No obstante, un 36,4% dice que no se ha hecho nada. Entonces, claramente es tan compleja la pérdida de confianza y credibilidad que incluso aquellas cosas que se comunican pareciera ser que no se quieren ver, hasta que la gente empiece a palpar efectivamente algún cambio significativo en su cotidianidad. Probablemente, por ejemplo, la ley Ricarte-Soto, que acaba de ser aprobado con cierto bombo en el Congreso, claro, hay que esperar 90 días a su implementación, y recuerda tú que hay muchas dudas y cuestionamientos de parte de las asociaciones de enfermos con patologías de medicamentos de alto costo que han cuestionado que no van a estar incluidas y que hay que ver un poco esto de la letra chica de la ley, ¿no? Entonces, yo creo que se mezclan estos dos elementos de problemas de credibilidad y confianza que incluso afectan la propia estrategia de comunicación del gobierno. Habría que esperar para hacer una evaluación cuando haya ya
ya un tiempo desde que se comenzaron a aplicar esta y otras medidas, porque si uno evalúa también la expectativa que había cuando comienza el gobierno de la presidenta Bachelet en términos de los anuncios de salud eran bastante altas en relación a lo que ha pasado ahora. Entonces también se vincula con la situación general que se está viviendo no solamente en salud, sino que en todas las áreas prácticamente. Efectivamente, esta es la sexta encuesta, entonces hay elementos que nos permiten hacer seguimiento año a año, incluso desde el gobierno del presidente Piñera y ahora el nuevo gobierno de la presidenta Bachelet. Y cuando el año pasado preguntamos sobre la expectativa del gobierno de la presidenta Bachelet en salud, era bastante alto. Por ejemplo, las 6 medidas que evaluamos tenían una valoración ciudadana que se movía la más baja en un 64% y la más alta en un 84% de valoración positiva, como era la ley Ricardo Soto. Por lo tanto, la gente le ponía nota 6-7 a casi todas las medidas anunciadas por la presidenta, pero como ha pasado ya 15 meses a la fecha que fue hecha esta encuesta, y vemos que muchos de esos problemas todavía no se resuelven con un nivel de expectativa. Comentábamos también el tema de las listas de espera. Tú tienes hoy día, por cifras del propio Ministerio de Salud, del gobierno, 1.500.000 personas en espera en consultas de especialidades, 220.000 personas en espera de cirugía, intervenciones quirúrgicas. Entonces, cuando se anuncia el día de ayer, por ejemplo, la resolución de 19.000 cirugías, que no alcanza a ser poco más del 10% o menos del 10% de la lista de espera quirúrgica, probablemente ese tipo de incluso anuncios complican más, porque la expectativa ciudadana es mucho mayor, aparentemente, que la capacidad operativa del propio gobierno. Por lo tanto, yo diría que estamos en una situación, insisto, en donde esto no habría que mirarlo, porque ya tenemos que un gobierno anterior de derecha y este gobierno de una coalición de centro-izquierda no están siendo capaces de resolver a la altura de la expectativa ciudadana, y por lo tanto se deberían buscar que estos temas fueran temas mucho más transversales. Y buscar acuerdos mínimos, por mínimos que sean, y avanzar y mostrar resultados que puedan ser valorados. Pongo el ejemplo del auge. A 10 años del auge, todo el mundo ya reconoce que el auge fue un avance significativo tanto para FONASA como para ISAPRE. Bueno, hay que descubrir 3 o 4 auges más que fueron aprobados transversalmente en el Congreso, acuérdense que ahí se querían hacer muchas más cosas, pero hubo que ceder para que ese fuera el mínimo común denominador, y hoy día todo el mundo reconoce. Yo creo que esa estrategia habría que revivirla como para que se recuperara confianza y credibilidad en el sistema de salud. ¿Y podría ser el fondo de farmacia, la ley Ricardo Soto, pensando en que va a tener que pasar un tiempo antes de que la gente interiorice los beneficios que eso pueda traer o significar? Podría ser. En el caso de la ley Ricardo Soto, yo estoy con cierta preocupación, porque hay que ver los reglamentos que están en elaboración, porque, como insisto, nuevamente, por ejemplo, los cálculos que nosotros hicimos como Universidad Andrés Bello para hacerse cargo relativamente de manera importante en una ley de medicamentos de alto costo, estábamos hablando del orden de 300.000 millones de pesos como para partir. La ley que se aprobó en el Parlamento tiene un margen de presupuesto que en régimen, es decir, de aquí a 2 años y medio más, de 100.000 millones. Entonces, probablemente algo que solo acomete la tarea de 1/3 de lo que generaste como expectativa puede tener problemas de una evaluación compleja de ser evaluada. No obstante, es un avance, todo el mundo reconoce que es un avance, pero hoy día estamos normalmente viendo una ciudadanía que está mucho más exigente, mucho más empoderada, y particularmente el sector salud. La paradoja, por ejemplo, es que cuando hoy día estamos priorizando educación, ya la gente en las encuestas dice que su primera prioridad es salud, en muchas encuestas. Y por lo tanto, ahí hay un tema de desfase entre el acuerdo político y lo que es la expectativa ciudadana. Si es que finalmente esta desconfianza también tiene que ver con el hecho de que los temas de salud han estado más ausentes del debate, obviamente porque se ha priorizado otras reformas, o se ha hablado de estos grandes ejes del gobierno de la presidenta Bachelet: reforma tributaria, reforma educacional, ahora reforma laboral, reforma a la Constitución, pero el tema de la salud, al menos como un gran eje, ha estado ausente. La gente percibirá que entonces no es un tema que importe lo suficiente, o al menos como a ellos les gustaría. Yo creo que hay mucho de eso. Yo creo que esta es como la cuarta o quinta prioridad, que la gente quisiera que estuviera mucho más presente en el discurso, en el presupuesto, en la discusión de instancias como la del cónclave del día de ayer o el diálogo con la oposición. Y esto es un mensaje tal vez para los actores de salud, porque en la medida en que el sector salud siempre sea conflictivo, es decir, cuando ponemos
una reforma, las ISAPRES automáticamente salen diciendo no estamos Claro. absolutamente. Cuando queremos mejorar en el sector público la eficiencia, los médicos o la FENATS o la FENPRUS aparentemente en contra. Queremos construir más hospitales y se niega la concesión. Entonces yo creo que hay un tema de actores. Si los actores nos mostramos en el sector salud aparentemente siempre conflictivo, yo creo que el mundo político nunca nos va a querer en prioridad, porque es como que salud es un cacho, Claro, en buen chileno. Y por lo tanto, tal vez la actitud de todos los actores es mostrarnos más dispuestos a llegar a acuerdos, a avanzar en los acuerdos, porque así la clase política, parlamentarios y gobierno van a decir, bueno, si hay acuerdo en salud, ¿por qué no avanzamos en estos mínimos acuerdos para mejorar los problemas que la gente son prioritarios? Pero en la medida en que nos enfrascamos en conflictos, en buscar siempre la diferencia, yo creo que salud, a pesar de la gente, va a estar siempre postrada porque va a ser difícil de gestionar política y técnicamente. Manuel, a propósito de lo que va a pasar en el Congreso durante esta jornada, esta votación en la Comisión de Salud respecto al tema del aborto, ¿es un tema de inquietud cuando se habla de temas de salud? ¿Se incorpora dentro de eso o no? O no sé si está incorporado en este estudio. Mira, nosotros evaluamos esta medida y esta medida tenía una buena valoración por la ciudadanía. Es decir, cuando tú preguntas, y en general esto se condice con otras encuestas de opinión que se han hecho en otros centros de estudio, las 3 medidas a lo menos, no un proyecto de libre, pero sí de estas 3 medidas son valoradas por la ciudadanía. Ahora, están valoradas en los aspectos más bien de la gestión cultural, por así decirlo, del sector salud, pero en lo que tiene que ver con la cotidianidad de atención, que tiene que ver con la lista de espera quirúrgica, con la atención del cáncer, con el tratamiento de la varices de mi abuelito o de la hernia de mi señora, Claro, etcétera, cosas mucho más cotidianas. Ahí claramente el tema de la ley de aborto se distancia y la gente prioriza en muy primer lugar estos otros temas. Pero cuando tú le preguntas obligadamente, y nuestra encuesta lo preguntó, hay una alta valoración de que esta medida pueda ser Del aprobada. proyecto en 3 causales. Exactamente. Bien, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias aquí en a Canal ustedes, 24 que estén muy Horas. Buenas tardes. Vamos a revisar otras informaciones. Sí, vamos de inmediato con...